Voy a tratar en estos 15 minutos de aproximarme a las recomendaciones que se pueden hacer con respecto al manejo del paciente en falla cardíaca avanzada y la posibilidad de intentar llevarlo a la estrategia de trasplante cardíaco. Se trata entonces de hacer el reconocimiento clínico, identificar los pacientes que están muy enfermos en el contexto de la falla cardíaca, donde desde el punto de vista clínico y el objetivo de lo que se pueda valorar con respecto a la función mecánica del corazón sea medido por ecocardiografía o por cateterismo cardíaco o por marcadores de falla cardíaca. Son pacientes que están inhabilitados, tienen incapacidad para movilizarse, tienen restricción para la cantidad de ejercicio que puedan hacer, tienen historias de hospitalizaciones de recientes y se presentan entonces como unos personajes en donde ha fracasado todo lo que podemos ofrecer de manera convencional. Ese grupo de pacientes deben estar recibiendo entonces el tratamiento formal guiado por las guías de actuación en cardiología. Deben tener la terapia de resincronización cardíaca instalada si se consideró que era pertinente y el tratamiento entonces resulta insuficiente y el paciente amenaza con la posibilidad de fallecer o tener eventos adversos graves. Quiere decir que con respecto a la tabla de estadificación del estado de falla cardíaca, nosotros nos encontramos a la derecha y al final del tablero con el grupo de pacientes muy enfermos en quienes tenemos que empezar a pensar en qué momento tenemos que ofrecerle terapias avanzadas y en este caso para la charla de ahora, cuándo debemos recomendar el trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco tiene su tiempo cuando la mortalidad de la falla cardíaca supera la mortalidad derivada del trasplante cardíaco. ¿Cómo se averigua o se responde la pregunta? Hoy en día los pacientes en falla cardíaca avanzada, con todo el arsenal de medicamentos y tratamientos que se tienen a la mano, tienen todavía un exceso de mortalidad que puede estar entre el 15 al 25% a un año en promedio para todos. Quiere decir que se ha mejorado la mortalidad en los últimos 30 años, indudablemente, la introducción de los nuevos medicamentos, los cuidados y las nuevas tecnologías, pero sigue siendo un escenario de altísima mortalidad cuando se considera el fracaso de los tratamientos instalados. Ahora entonces hay que revisar qué mortalidad le corresponde al paciente si lo trasladamos al grupo de trasplante cardíaco con respecto a la situación de riesgo de muerte y de evento severo en la falla cardíaca avanzada. Estas son el último reporte, el reporte 29 de la Asociación Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, que muestra las diferentes curvas de sobrevida del grupo de pacientes que han sido llevados a trasplante cardíaco y está comparado por décadas. Ustedes ven las décadas, van las curvas descendiendo de sobrevida de manera paralela y la mejoría entonces que se ha obtenido en los últimos años tiene que ver es con la intervención que se ha hecho sobre el primer año del tratamiento del trasplante cardíaco. Ustedes ven que en el primer año se abren las curvas de sobrevida y a partir del primer año se van paralelas. Quiere decir que la intervención actual ha permitido menos rechazos y menos severidad de ellos y menos infecciones por gérmenes oportunistas, igualmente menos severas en el primer año del inicio del trasplante cardíaco. Eso nos está dando que actualmente podríamos decir que la sobrevida para el trasplante cardíaco está alrededor del 87% para el primer año, 78% para el tercer año y alrededor del 72% para el quinto año. Y las sobrevidas medias, o sea, la cantidad de gente que llega viva, el 50% de la gente que llega viva para la primera década de análisis son 8.5 años, para la segunda década del análisis 10.9 y posiblemente para la época actual esté alrededor entre 12 y 13 años. De tal manera que el trasplante cardíaco es una recomendación formal que se debe tener en cuenta cuando el paciente ha fracasado en todo el tratamiento y se corresponde claramente con un estadio de falla cardíaca. Esta foto es histórica, se corresponde con la primera semana del mes de diciembre del año 1967, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Hospital Grothenburg. Tenemos al paciente Luis Kansky y a su médico, el doctor Christian Barnard, que hicieron historia, él por darlo y él por recibir el primer trasplante de corazón hecho entre humanos. ¿Qué población
tan grande de pacientes con falla cardíaca y que tantísimos de ellos son los posibles candidatos que se elegirían para poderlos llevar a trasplante cardíaco. Estas estadísticas del año 2006 para los Estados Unidos muestran una población total de 299 millones, enfermos de falla cardíaca 5 millones de ellos, 550.000 ingresos por año, diagnósticos primarios de hospitalización 1.100 por año, 1.100.000, 300.000 muertes por año. Si nosotros pudiéramos traspolar y hacer los cálculos parecidos a la población colombiana del mismo año, podríamos decir que posiblemente tendríamos 780.000 pacientes enfermos de falla cardíaca, de los cuales teníamos 86.000 que ingresarían con diagnóstico nuevo por año y quizás unas 47.000 muertes por año. Esto es en lo que nos podamos parecer a Norteamérica con respecto a la prevalencia de los factores de riesgo para falla cardíaca y a lo que nos pudiéramos diferenciar con respecto a tener cardiopatía chagásica o tener zonas endémicas y pacientes a riesgo para esta patología. Es muy importante saber quiénes vienen al trasplante de corazón de manera oportuna y lo más claro posible, en un escenario actual de pocos donantes y muchos candidatos. De tal manera que se han creado herramientas para tratar de revisar la precisión de los pacientes, en qué momento se deben llevar al trasplante de acuerdo al riesgo de fallecer padeciendo la enfermedad. Y estas herramientas se utilizan de acuerdo a donde te encuentres, de tal manera que el riesgo de morir también depende de donde te encuentres. Si te encuentras hospitalizado en el servicio de urgencias, si se trata de estar en el servicio de urgencias, se consideran cosas como cómo llegaste a urgencias. Llegaste caminando, te trajeron en la casa en una ambulancia. De tal manera que los modelos de cálculo están, digamos, a disposición, pero solamente ahora me voy a concentrar un poco sobre lo que ocurriría con los pacientes ambulatorios que son remitidos formalmente a un servicio para trasplante cardíaco. La estratificación del riesgo de morir de falla cardíaca también tiene que ver, lógicamente, con la cantidad de ejercicio que puedas hacer. La utilización del test cardiopulmonar de ejercicio realmente se está haciendo desde la década del 60 con modelos para hacer el reconocimiento de qué cosas ocurren durante la actividad física de los individuos. Pero a partir de los años primeros del año 70, de la década del 70, los estudios iniciales aplicados a la medicina están relacionados a la investigación de la sobrevida de pacientes llevados a cirugía de revascularización miocárdica en presencia de cardiopatía isquémica con fracción de eyección conservada. Ellos demuestran que los pacientes con enfermedad coronaria de 3 bases y fracción de eyección ventricular izquierda conservada, si son capaces de hacer tanto ejercicio como 13.5 METs, tienen una mortalidad trans y posoperatoria de 0. Pero si solamente son capaces de un ejercicio de 3.5 METs, la mortalidad se acerca a la mitad de todos. Pero solamente la doctora Mancini en el año 91 saca una publicación que se convierte en el trampolín para el resto de las investigaciones que se van a hacer en esa área. Y demuestra que los pacientes que tienen una capacidad de ejercicio de menos de 10 centímetros cúbicos kilo minuto tienen un alto riesgo de mortalidad y eventos adversos. Los de 10 a 14 son calificados de intermedio, los mayores de 14 centímetros cúbicos se considera que se pueden diferir hacia un futuro y no entrarían entonces en la estrategia de evaluación para trasplante cardíaco. La prueba, el test cardiopulmonar de ejercicio, digamos que está instalado entre las pruebas que se deben hacer, pero no se considera que sea suficiente para una valoración como una prueba independiente aislada. Es una prueba de esfuerzo, digamos, modificada, está arreglada, digamos, como las pruebas convencionales que nosotros ordenamos y hacemos, pero tiene interesante que el paciente tiene la posibilidad de que los gases inhalados y exhalados durante el curso del ejercicio puedan ser analizados, de tal manera que se sabe cuánta captación de oxígeno es capaz de metabolizar y cuánto CO2 es capaz de exhalar en cada ciclo respiratorio, y eso medido en tiempo. De tal manera que es un test sencillo, que por un lado tenemos el medio ambiente, el pulmón en la parte de arriba y abajo el músculo que está haciendo el consumo de oxígeno. Se valora entonces el pulmón en sus características y su capacidad de la membrana alveolo-capilar de hacer la transferencia de gases. Por la derecha va la circulación a través de la circulación arterial sistémica, va hasta el músculo y se regresa ese contenido de CO2 por la vía venosa hasta el corazón derecho y llega a la membrana alveolo-capilar donde se exhala. Y el equipo entonces es capaz de decirnos qué está ocurriendo con eso.
Los modelos de validación para el test cardiopulmonar de ejercicio, digamos que no han cambiado desde el punto de vista de cómo se diseñaron y se están haciendo. Lo que ha cambiado es que ha ganado poder la valoración de los diferentes elementos que da el equipo en el curso de la información. Quiere decir que estas pruebas de consumo de oxígeno inicialmente se validaron solamente para la cantidad de oxígeno que tú puedas consumir. Pero ahora se sabe que hay predictores de mortalidad y de eventos adversos mucho más fuertes que tienen que ver con la eficiencia de la respiración, con la rata de intercambio respiratorio, con la presión de final de expiración del CO2 o con la eficiencia de la captación de oxígeno. Cualquiera de estos otros marcadores tiene mucho más valor predictivo que el valor de oxígeno, de consumo de oxígeno que tradicionalmente se venía analizando. Si uno tomara un modelo para tratar de decidir cuándo lleva a su paciente para trasplante cardíaco, podría ser esto, donde arriba tenemos el pico de consumo de oxígeno. El paciente tiene que ir hasta la mayor cantidad de ejercicio que pueda desarrollar. Quiere decir que tiene que tocar el umbral anaeróbico de la generación de energía. Quiere decir que a su paciente le tienen que doler los músculos a través de ese esfuerzo físico como una manifestación de que llegó al tope de la capacidad aeróbica de consumo de oxígeno y empieza a hacer un metabolismo con base a la utilización de las vías anaeróbicas de producción de energía. Se produce ácido láctico, duele el músculo y tú clínicamente dirías ya llegaste a tu umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico desde el punto de vista técnico en la prueba de consumo de oxígeno se revisa cuando se disocia la curva de consumo de oxígeno. La curva de consumo de oxígeno sigue la pendiente igual y se disocia la generación de CO2, donde aparece una cantidad mayor de producción de CO2 con relación a la cantidad de consumo de oxígeno que sigue siendo el mismo. Acá en esta gráfica lo que tenemos es que los pacientes que tienen menos de 10 centímetros cúbicos kilo minuto para consumo de oxígeno se consideran de alto riesgo y deben pasar de una vez a pensarse en una estrategia avanzada de tratamiento. Los mayores de 18 centímetros a la derecha pues tienen 18 centímetros kilo minuto de consumo de oxígeno, se consideran de bajo riesgo y se dejan, digamos, en seguimiento y manejo médico. Habrá que ver cada cuánto repetimos las pruebas para mantenerlos en el seguimiento. Y los de 10 a 18 centímetros cúbicos kilo minuto se consideran de riesgo intermedio, pero solamente los que tengan una pendiente de la eficiencia ventilatoria mayor de 35 deberían considerarse de alto riesgo y los que la pendiente sea menor de 35 se consideran de bajo riesgo. Para esta pendiente se dice que es normal todas las veces que sea menor de 30. El consumo de oxígeno entonces se reporta en centímetros cúbicos kilo minuto y la eficiencia ventilatoria tiene que ver con estos 4 parámetros que tienen mucho más poder predictivo que el consumo de oxígeno aislado. Todos los pacientes deben hacer la prueba de esfuerzo hasta su umbral anaeróbico de consumo de oxígeno, que se considera que debe ser el 40 al 60% del consumo de oxígeno total en pacientes sanos no entrenados. En el año del 97 se hace esta publicación y se hace entonces una nueva predictor de sobrevida en pacientes de falla cardíaca. Este es un grupo de pacientes remitidos para trasplante cardíaco y se hace una tabla de 7 valores que consideran 3 valores que tienen que ver con la calificación del tipo de corazón que tenemos, fracción de eyección, cardiopatía isquémica, trastornos de conducción intraventricular, 2 valores del aspecto clínico, tensión arterial y frecuencia cardíaca de reposo, y 1, el consumo de oxígeno. La tabla considera entonces validación del consumo de oxígeno y los pacientes quedarían en 3 rangos, alto, mediano y bajo riesgo. Pero ya en el 2006, el grupo de la Universidad de Washington saca el modelo de clasificación de Seattle y tiene 20 parámetros que son continuos y discretos. Es una información muy amplia que considera no solamente el tipo de paciente con respecto al peso, la talla, la fracción de eyección, tensión arterial, el tipo de medicamentos que está recibiendo. Fíjense que hay una escala única solamente para los diuréticos que se consideran entonces de mal pronóstico y están vistos aisladamente o conjuntamente de acuerdo a la cantidad de diuréticos que haya necesidad para mantener un estatus euvolémico. Hay datos con respecto a cuadro hemático, hemoglobina, ácido úrico, colesterol total y si el paciente ha recibido uno de los dispositivos de corrección hacia la mejoría o no de la falla cardíaca. En el año 2011
se hace un estudio que está publicado mostrando lo que ocurriría si el paciente lo remitido para trasplante lo valoras con cualquiera de los dos modelos. Y se encuentra que los modelos, que parecían como tan diferentes al principio, resultan teniendo una capacidad predictiva de la mortalidad de eventos adversos, en este caso trasplante, muerte o asistencia ventricular de emergencia, que son muy parecidas. De tal manera que los puntos bajo la curva posiblemente son mejores para el estratificador de Seattle, pero sigue siendo válido el otro calculador, y es mucho mejor cuando se mezclan ambas informaciones y entonces se establece que la capacidad predictiva de ambos modelos sumados en el mismo análisis muestra sobrevividas a un año en eventos libres de sobrevida a un año del 96% para cuando ambos modelos dijeron que eran bajos los riesgos, o hasta el 63% cuando ambos modelos dijeron que los pacientes se correspondían con alto riesgo. Y las cosas no paran allí. Entonces se incluye ahora el BNP, que es la molécula de los cardiólogos. Sí que le hemos sacado jugo al BNP. Entonces, esta gráfica lo que muestra es lo convencional, posiblemente lo que publicaron la doctora Mancini en el año 91, que es el consumo de oxígeno y qué pacientes deberían ir o no a trasplante clasificado solamente con esta prueba. Y la curva oscura del centro son la sobrevida de los pacientes que han sido llevados a trasplante cardíaco. Se ve claramente que los pacientes que tienen un consumo de oxígeno mayor de 14 centímetros cúbicos minuto tienen una sobrevida mejor que ser trasplantados. Déjenlos quietos, sigan con su tratamiento médico. Pero los que tienen un consumo de oxígeno bajo, menor de 10, trasplántelos, ya lo sabíamos desde hace rato. Y los que tienen intermedio, entre 10 y 14, pues van arrastrando hasta el primer año una situación que parece que no deberían ir a trasplante cardíaco todavía. Pero cuando se coloca el discriminador del BNP y se toma un punto de corte de 506, fíjese que las curvas verdes sale un punteado abajo, que es el verde con BNP alto, y el azul, que ya venía mal, sale un punteado abajo, que es el mismo grupo de pacientes con bajo consumo de oxígeno, pero con BNP alto. De tal manera que el BNP también es una herramienta que deberíamos considerar cuando se trata del consumo de oxígeno y la probabilidad de llevar a los pacientes a trasplante. El resumen: todo paciente se recomienda para trasplante de corazón si cumple los criterios de falla cardíaca avanzada en tratamiento suficiente, adecuado y fracasado. La oportunidad tiene que ver con el riesgo de presentar eventos clínicos graves y lógicamente uno de ellos es la muerte. Requiere estratificación, el consumo de oxígeno aislado no es adecuado, tiene difícil acceso, es complicado, es una enfermedad, es un examen para expertos y considera también anomalías en el área pulmonar. Las variables del score de falla cardíaca son 7, validación inicial para la población, es la primera prueba que se hizo, requiere prueba cardiopulmonar integrada, es una alimentación por lo anotado y además para los pacientes que no pueden hacer ejercicio físico. El score de Seattle tiene 20 variables, usa la clase funcional, predictor independiente para la clasificación de mortalidad, y la evaluación conjunta de ambos marcadores mejora la capacidad pronóstica. El BNP agrega valor a la estratificación. Y ninguna de las herramientas de las cuales he hablado reemplaza el juicio clínico. Muchas gracias.